en un culto en donde el mensaje, hermanos, es un gran compromiso. Yo le dije al Señor, oiga, Señor, ¿y uno qué? ¿Yo qué digo allá? Vaya, no se preocupe. Usted se va a encontrar allá con los hermanos de más experiencia en la iglesia. Y yo a ellos tampoco los olvido, a ellos es a los que yo necesito. Para que esas experiencias, así como el testimonio en la carrera de relevos, esa experiencia vaya pasando a otros hermanos jóvenes que vienen atrás de nosotros. Amén. Vea, antes de leer la palabra, me permiten así una palabrita. Algo que pasó allá en Picacho me pasó a mí, y perdone que me pongo ahí. Alguna vez un domingo bajando esa tremenda loma, porque Picacho es así, iba a salir con un hermano joven, de esos que son, vea, que caminan, pues, ¿cierto? Y él me dice, me miró y me vio las canas y como que yo no iba tan rápido como él, y me dice, hermano, ¿ustedes por qué andan tan despacio? Le dije yo, hermano, vamos entonces a la palabra, ya te puedo dar una pequeña respuesta. Los jóvenes van corriendo a una velocidad tremenda, pero en la esquina se cansan. Nosotros los de cabello cano caminamos y no nos cansamos. No nos cansamos porque sabemos cómo damos el paso. Sabemos hasta dónde tenemos que llegar y vamos analizando el paso según nuestras fuerzas y nuestra respiración de acuerdo a cuánto vamos caminando. Los jóvenes corren, flaquean y caen. El de edad tiene una experiencia, cuidado con las carreras. Bíblicamente hablando, y esto lo escuché del hermano Mario Cadavid, conocidísimo y amadísimo de la iglesia, ¿cierto? Él tuvo un mensaje, no sé si fue en Picacho o en Castilla, hablando de las carreras. Y él decía, bíblicamente, todo el que salió corriendo fracasó. Hermano, el evangelio no es para correr, el evangelio es para caminar. Jesucristo no dijo yo soy una pista de carreras, Él dijo yo soy el camino, y en el camino no corremos, caminamos. Amén. Hermanos, les traigo un compromiso de parte del Señor, y ese compromiso se llama la oración. Desde que me llamaron, hermanos, vea, se me clavó aquí, la oración, la oración, la oración. La oración es la fuerza de la iglesia. Nosotros los que estamos ya catanitos somos el ejemplo de la iglesia y hay que dar el ejemplo en la oración. ¿Hablamos un poquito de oración o no? ¿Les parece bien? ¿Seguro que sí? Porque yo quería venir, hermano, a echarle flores a todo el mundo. Me dijo el Señor, no es tiempo de flores, es tiempo de rodillas. Es tiempo de rodillas. No es tiempo de que nos exalten, es tiempo de que bajemos. Bajamos un poquito. Amén. Bueno, mis hermanos, todavía tenemos como una hora aquí. Ay, no, es que ponga la balanza. Hora y 20 minutos dirigiendo el culto, hora y 20 minutos de predicación. No, feliz el hermano allí, los ancianos que... Bueno, mis hermanos, vamos a mirar aquí San Lucas capítulo 18, verso 1. Lucas capítulo 18, verso 1. Me decía un hermano aquí, se arrodilló aquí y me dijo, cumplió 88 años. Y me acuerdo ahí mismo de mi papá, él tiene 87. Y a los 87 años que uno va a darle picos, cuando estaba más joven uno se arrimaba a él. Lucas capítulo 18. Evangelio de San Lucas. Vamos a mirar allí una necesidad que hay en la iglesia, una necesidad. Y ahora vamos a mirar, hermanos, en base a unos aspectos de la oración, por qué el Señor hoy nos llama a nosotros, a los que nos floreció el almendro, por qué nos llama el Señor a la oración. Amén. Bueno,
Ya estamos todos listos. Lucas capítulo 18, verso 1, declara la palabra del Señor. Vamos a leer hasta el verso 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Sigan, hermanos. Había también en aquella ciudad una viuda, o sea, una señora ya de edad, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Amadísimos hermanos, oramos. Vámonos al trono de la gracia. Y el Señor hoy nos va a ayudar a entender la necesidad todavía de usar las rodillas. Si no nos duelen estos hombros, de levantar nuestras manos. Y si todavía el mal de Parkinson nos deja hablar, entonces expresarle al Señor una cantidad de necesidades. ¿Cierto que sí? Porque hay ancianitos en silla de ruedas, no se pueden arrodillar. Hay otros muy enfermitos de las coyunturas, no pueden levantar las manos. Entonces nosotros estamos aquí, este es un privilegio. Además, este es un regalo estar aquí. Todavía a los 80, 90. Como bien le parezca, soberano Rey, Dios eterno, Dios de la gloria, Jesucristo. En esta tarde, Señor, nos has reunido a los hermanos canosos de la iglesia, a los que llevamos años trajinando en este mundo, unos días en tu presencia, Señor. Aquí estamos para adorarte, para glorificarte, para bendecirte y para darte gracias, Señor, porque a pesar de nuestra edad, estamos en ti. Estamos en tu evangelio, venimos al templo, al encuentro contigo, Señor. Padre de la gloria, ayúdanos, enséñanos a acercarnos a ti en ese acto lindo de la oración para alcanzar tus ricas bendiciones. Soberano Rey, este ruego lo elevamos en tu nombre, Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Pueden sentarse, queridos hermanos, gloria al Señor Jesús. Vamos, hermanos, a hablar acerca de lo que es la oración, lo que ha mermado tanto en la iglesia y cómo el Señor nos quiere, en cierta forma, sacudir un poquito. Porque nosotros estamos dispuestos a muchas cosas con el Señor, ¿sí o no? ¿Cuántos de los hermanos que hay allá? ¿Cuántos de los hermanos se mantienen pegados del internet? Ninguno, vea. Entonces, ¿cuántos de mis amados hermanos se mantienen pegados del celular así todo el día? A ver, yo le hago la pregunta. ¿Ah? Si tenemos una mechita de celular, lo que llama una panela, ¿es para recibir una llamadita del hijo, de la hija, o para llamar a la señora, sí o no? Pero no nos mantenemos así. ¿Cierto que no? Ya ese tiempo no es de nosotros. ¿Por qué será que el Señor se fija en las canas de la iglesia para decirnos: oremos siempre y no desmayemos? Porque sí hay otros que por estar allá y por estar allá han decaído en la oración.
Ya, hermanos, las rodillas no arden, arden los dedos. Yo tengo unos nietecitos, esclavos de los celulares. Van a comer, espere un momentico. Vamos a ir a tal parte, espere un momentico. Vamos a hacer esto, espere un momentico. Pero que fueran mis nietos nada más. Es que aquí una cantidad de hermanos pueden decir, y los míos también. Y el otro puede decir, y también mi hijo, y también mi hija, y también mi vecino, y también el 50% de los jóvenes de la iglesia pueden estar entrando en aspectos que, sí o no, que son delicados, que merman el acercamiento a Dios. O llaman al predicador y, pastor, claro que voy a predicar. Y entonces dice, es que yo en el internet encontré una bomba. Y se va para el internet y qué mensaje quiere y ahí lo llevan de la mano, predique aquí, predique aquí. ¿Y qué hizo el hermano predicador? Se fue al internet, sacó un mensaje que creyó que era bomba y a esa iglesia se lo habían predicado como 10 veces ya, porque otros también creyeron que era bomba, porque no vinieron al altar a que este huesito llamado rótula ardiera. Entonces, hermanos, como a nosotros nos puede quedar más tiempito, el Señor dice, empléelo en la oración, porque le va a traer grandes dividendos. Amén. Hay un aspecto en la Biblia, hermanos, unas clases de oraciones. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, yo te exhorto. O no le dice, no dice directamente a Timoteo, dice exhorto ante todo. Hermanos, es que esta exhortación va por delante de todo. Va por delante de todo. A que se hagan rogativas. ¿Usted ha hecho alguna rogativa una vez? ¿Ha hecho alguna rogativa? Enseguida vemos lo que es una rogativa. A que se hagan oraciones. ¿Usted ha hecho una oración alguna vez? Claro que el amén es mejor porque todos hemos orado alguna vez, ¿cierto? ¿Sí o no? Dice a que se hagan peticiones. ¿Y usted le ha presentado al Señor alguna petición? ¿Alguna vez? Muchas peticiones. Y dice también que con acciones de gracias por todos los hombres. Entonces el apóstol Pablo, nuestro hermano Pablo, le escribe a Timoteo y le dice, Timoteo, exhorto ante todo, por delante de cualquier problema, de cualquier necesidad. Vea, hermano, antes que todo, a que empecemos a meternos en oración, en rogativas, en peticiones a Dios. Y entonces Timoteo como le contesta, oiga Pablo, ¿y por quiénes? Y él le dice, por todos los hombres. Oiga, por todos los hombres, por el que duerme bajo el puente, sí. Por el que trabaja en la oficina, sí. Por el que está en la alcaldía, sí. Por el señor presidente, sí. Se dice que cuando Pablo le escribió a Timoteo esta carta, Pablo estaba viviendo el tiempo de Nerón. Ustedes saben quién era Nerón, un emperador malo. Un emperador tan malo que fue capaz de encender a Roma y echarle la culpa a los cristianos. Esos fueron ellos y todo el mundo a perseguir cristianos y hacer y deshacer. Entonces el apóstol Pablo dice de que por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y en toda honestidad. ¿Cuántos quieren que Colombia tenga paz? No, pero no es la firma esa que están buscando, eso no es paz, eso es otra cosa. Que me trago el término más bien. Hermano, nos tragamos el término. Casi me ahogo con ese término. No, ¿cuántos queremos que Colombia tenga paz aquí y tenga paz en el corazón? Porque haya amor, porque haya convivencia, porque haya honradez, porque haya limpieza, empezando desde los gobernantes hasta nosotros los contribuyentes. Todos anhelamos la paz de Dios en nuestras vidas.
Entonces, hermanos, Pablo está diciendo a Timoteo, oremos por los reyes y por los puestos en eminencia para que ellos gobiernen bien y vivamos mejor. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, usted está diciendo allá, oiga, este es un culto en donde el hermano debiera estar pues hablando de los ancianos de la Biblia y hablando de ¿cierto? ¿Sí o no? Exaltando pues la ancianidad, cómo triunfaron los ancianos. Es que ya el triunfo suyo ya viene enseguida, no se preocupe. Lo que estamos haciendo es una antesala de lo que es la oración ahora. Pablo nos exhorta, el Señor nos exhorta a través de Pablo, hagamos rogativas. Una rogativa es una oración ferviente que se le hace a Dios en una forma, digámoslo así, como desesperada. Hombre, y el hermano está como consagrado. ¿Qué le pasa al hermano? Que es que hay un hermano que casi no viene a los cultos y de pronto empezamos a ver que él viene todos los días más temprano y lo encontramos aquí. Ve, y el hermano está consagrado. ¿Qué le pasa? Lo que pasa es que el hermano, el médico dijo que tenía una enfermedad muy mala, que esa enfermedad lo va a acabar, y él empieza en una rogativa, en un ruego, en un clamor, y viene temprano al culto y se arrodilla delante donde está el púlpito, y el hermano no quiere levantarse de ahí porque está en una rogativa. Amén. Cuando nosotros estamos bien, y eso lo sabemos, entonces nos arrodillamos a orar y decimos, gracias Señor por este amén, y nos paramos y qué oración tan larga. Pero cuando tenemos una necesidad que nos está marcando el paso, ahí sí nos acordamos de demorarnos más a los pies del Señor. Señor, tengo esta necesidad. Señor, ayúdame por favor. Ya entra, es una oración más ferviente, una oración más larguita, de más tiempito, como para poder sentir la presencia del Señor. Amén. Ahora, hermanos, hay lo siguiente. Aparte de esta rogativa viene ya la oración, la normal. Hablemos de la oración normal, ¿sí o no? Hablamos de la oración normal. Bueno, la rogativa es cuando hay un problema, cuando hay una necesidad apremiante, cuando tenemos una dificultad grande de que mi hijo va a perder el año por descuidado y entonces hay que orar para que el muchacho estudie más, de que me van a echar del trabajo, de que en el banco me llamaron, de que por Dios la tarjeta está en cero, de que me llamaron, de que me van a cortar los servicios. A orar, a orar, a orar, a orar. Esa es la rogativa. Pero viene la oración normal. Hablemos de la oración normal. Entonces el hermano Jorge pasa aquí, coge el micrófono y dice, hermano, vamos a orar por las peticiones. ¿Cierto que en los cultos se dice así o no? Vamos a orar por las peticiones. Entonces todo el mundo mira al pastor y es un programa dentro del culto, orar por las peticiones. Pasan 20 hermanos adelante con peticiones, los otros están en la banca. ¿Y usted qué cree, que la oración de la banca es la misma de adelante? ¿Usted qué dice? ¿Ah? Hermanos, hay una diferencia grande en la oración de aquí a la oración de allá. Entonces la oración en la iglesia es una oración general. La oración en la iglesia a nivel de culto es una oración general que se hace por muchas peticiones. El uno ora para que le vaya bien en el negocio. El otro pidió oración para que el médico no le dé malas noticias. El otro pidió oración porque el vecino del lado no se quiere ir y hace mucha bulla con el equipo. El otro pidió oración y piden mucho, que es que por mi vida espiritual. Que es una oración que uno no entiende, que por mi vida espiritual. Pero si está en los cultos, entonces, ¿qué necesita mejorar en la vida espiritual? Oremos entonces por consagración espiritual, pero no por mi vida espiritual. Hermano, entonces se ora por una cantidad de peticiones que son generales, que son peticiones que de pronto el que la presentó sabe su petición, pero la iglesia no capta la necesidad de esa oración. Entonces, hermanos, aquí oramos por el hermano o la hermana que tiene un problema delicado y está en ayuno, en oración y en rogativas. Pero el hermano que está allá atrás está orando y muchas veces con la mente en otra parte, porque el problema aquí a él
no le atañe, a él no le interesa tanto. Pero la iglesia ahora, sí, nos enseñamos a levantar las manos, señores, amén. Hermano, oramos, ¿por qué? Yo no me acuerdo. El hermano Julano pidió oración, ¿por qué? El hermano pidió oración. Hombre, es que va a ser un viaje, hay que orar por él. Entonces, hermano, hay una diferencia muy grande en lo que es la oración aquí a la oración allá. Ahora, ¿a dónde viene, hermanos, el que Dios nos quiera meter a todos en un compromiso? Decíamos ahora, ¿cuántos manejan el internet? Nadie dijo yo. ¿Cuántos están enviando mensajes de texto y recibiendo? Nadie dijo yo. Entonces, hermanos, los que no nos metemos tanto en esos medios, tenemos la oportunidad de mirar más detenidamente la necesidad que hay en la iglesia, la necesidad que hay afuera de la iglesia, la necesidad que hay en los gobiernos, la necesidad que hay en las EPS, porque mi hermana va al médico, tome ibuprofeno, le cuesta más el pasaje que la pastilla, mejor la compra en la farmacia. Entonces, hermano, se tiene más tiempo, pero el Señor dice, también se tiene más experiencia. Pongamos el ejemplo. Vamos a poner el ejemplo. La hermana, a ver, yo no sé si aquí se llama, alguna hermana llame Alicia, en fin, la hermana Alicia, Alicia sí, ella tiene un problema con un hijo. Me estoy hablando de una forma, pues, alguna hermana se llama Alicia, tiene un problema con un hijo. Y entonces viene donde el pastor y le dice, pastor, tengo un problema con mi hijo, vea, él tiene 17 años y está en esto y en esto, ayúdeme a orar. Y el pastor dice, un momentico, hermana, oración por el joven Julano de tal, hijo de la hermana Alicia, tiene problemas, no dice qué. Entonces el pastor lanza el anuncio y hay muchos hermanos que tienen experiencias, conocimiento del problema del muchacho y dice, mi hermana Alicia está pasando por lo que yo pasé hace un año. El problema de ella lo tuve yo. Y el otro dice, sí, ese muchacho está metido en esto y esto como estuvo mi familiar. Entonces se madura una idea, Señor, hay una gran necesidad de orar. Pero esa necesidad de orar no la van a tener otros jóvenes, no la va a tener muchos en la iglesia, solamente los que tienen por experiencia conocimientos de esos problemas. Conocimientos de los problemas. Entonces, hermano, se tiene como un acercamiento más a mi hermano en una confraternidad espiritual con él para decirle, yo comprendo su problema, vamos a orar. Y cuando se dice vamos a orar, vamos a interceder en un ruego continuo al Señor. Entonces, hermanos, ¿nos queda el tiempito? Sí. ¿Nos queda el que tenemos más experiencia? Sí. Ahora, de hecho, hermanos, cierto que ustedes no se mantienen parados en las esquinas por haciéndole mala cara a la gente. Si alguna persona hay noble y que salude con gusto y con amor, hermano, las personas vea. Uno saluda con respeto, si lo saludan a uno conteste de la mejor forma, por la edad y por el conocimiento del Señor. Entonces, hermanos, uno se compromete al derecho delante de Dios y de nuestro hermano a ayudarle en su necesidad. Puede ser que muchos en la iglesia no capten ¿cómo se dice? Lo profundo del problema, ¿cierto? Porque no lo han vivido, Pero ¿cuántas experiencias llevamos nosotros en nuestras vidas? Vea, hermanos, ¿cuántas veces uno se da cuenta de un problema en X hogar y uno, vea, calladito,
Porque puede ser que el problema que hay en ese hogar lo haya tenido yo en el mío. Entonces yo digo, perdóneme la expresión, el que escupe para arriba en la cara le cae. ¿Cuántas veces no ve uno personas criticando al otro? Criticando al otro porque te acordás de Julanita y de Julanita. Ah, sí, les pasó esto y esto. Ah, pero a usted también le pasó. De veras que sí. Entonces, hermano, se tienen experiencias en el diario vivir que nos han educado. ¿Sí o no? Que nos vienen formando. ¿Sí o no? Que nos están, ¿cómo se dice? Trabajando allá en el taller del Señor. El Señor nos está instruyendo cada día y entonces como somos los de experiencia, el Señor nos pone delante y le dice a la congregación, véalo, siga ese ejemplo. El ejemplo de las canas, el ejemplo de la convivencia, el ejemplo de consagración, el ejemplo de un despertar en Cristo día a día, porque hermanos, no nos digamos mentiras, entre más años cumplimos, más cerquitica está el partir a la eternidad. Entonces ahí viene, hermanos, el que se ora más, el que uno se acuerda más del Señor, el que uno está toda hora como pendiente de él, como el niño de su papá y de su mamá. Entonces el Señor dice, vea el ejemplo. Allá donde asistimos hay una ancianita, 80 y casi 90 años, casi 90. Esa es la de más edad dorada, tiene ese cabello doradito, doradito, doradito. 5 de la tarde, ella va por la acera, vea, con un caminadito, vea. Ahí la ve uno a las 5, vea, así, así. Yo no sé cuánto se demorará para llegar al templo, pero llega. Y no llega así. No llega así. Llega sonriente. Llega reposadita a orar, no a charlar. Hay algunas partes, no me pregunte cuáles, y yo sé que no es aquí. Porque yo estaba aquí en varios cultos y no es así. Hay algunas partes en donde se forman como dijeron, como rinconcitos, que los llamamos los clubes sociales, a donde van llegando los mismos y con las mismas, a charlar, a abrazarse, a estrujarse, a tirarse allá papelitos y cositas por el celular. Hermano, usted ve eso en los ancianos. ¿Ah? El anciano llega al culto, hermano, y tiene el puestecito donde se va a sentar, tiene el puestecito fijo donde se va a arrodillar, vea, si alguien es ordenado, es el que tiene, vea, ¿ah? Sale a la misma hora de la casa, llega al templo a la misma hora regularmente, busca el mismo puestecito, no para charlar, sino para estar ahí metidito con el Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que empieza el culto. Amén. Hermano, entonces el Señor quiere recoger todo esto y decir, nos vamos a comprometer porque necesitamos, si alguna fuerza de la iglesia está decayendo por los ataques de afuera o porque la tecnología hace esto y esto, tenemos otra fuerza que va a entrar a obrar. Bueno, usted quiere obrar. Usted quiere obrar. Usted quiere obrar. Puede ser que usted no tenga hijos, pero el hermano sí. Puede ser que usted no tenga nietos, pero su hermano sí. Puede ser que usted no tenga problemas en su casa, pero su hermano sí. Amén. Y el Señor dice, si usted conoce los problemas y los puede discernir en base a lo que ha vivido, ayúdele a su hermano. Ayúdele a su hermano. Parece que no quisieran ayudar. Bueno, ya ahora sí algunos quieren ayudar. Que eso está bien, hermanos. Bueno, pongamos, ver, hermano, mirando la Biblia. En los momentos más apremiantes de Jesús, Dios manifestado en carne. Cuando Él estaba ya en ese Getsemaní,
Minuticos le faltaban para que llegaran por él. Y él veía toda la escena, él sabía todo. Él le dijo a Pedro, Jacobo y Juan, acompáñenme. Y se quedó un grupo aquí de discípulos, de apóstoles, y él se fue con 3. Y los dejó aquí, y él se adelantó otro poquito y se arrodilló a orar el Señor allá en Getsemaní. Y resulta de que el Señor oraba y decía que si era posible pasara de él ese momento. Pasara de él ese momento. No que no quisiera él ir a la cruz, él sabía para dónde iba, pero él quería era que la humanidad después de ese sacrificio ya no tuviera problemas con el pecado. Pasa de mí esta copa, pasa de mí esta copa, Señor, yo me ofrezco, yo voy, lo quiero hacer, por eso se llama pasión, o lo llaman la pasión de Cristo, pero que no haya más problemas, que no haya más problemas. Y cuando fue donde los discípulos, ¿cómo estaban ellos? Orando también. Estaban durmiendo, hermano, en los momentos más difíciles del Señor, cuando estaba para terminar sus días aquí en esta tierra, encuentra con que los discípulos de él no han entendido todavía la necesidad de orar. Y San Lucas dice de que él entró en una agonía tremenda, Lucas 22, y que su sudor era como grandes gotas de sangre, y dice que oraba más intensamente. Hermanos, ¿cuántos ataques tiene la iglesia hoy? Yo le hago la pregunta, ¿usted sabe cuántos ataques tiene la iglesia hoy? ¿Ah? ¿Usted sabe cuánto tiempo falta para que venga el Señor al partir de este momento? ¿Ah? Hermano, son cosas que el tiempo se ha terminado y que todo el mundo está contra la iglesia. Si cantan un poquito duro, demandas. Si el templo le falta no sé qué, el POT llega. Si, hermano, por toda parte hay una cantidad de problemas. Hermano, ¿será el tiempo de orar más intensamente? Yo hago la pregunta en esta tarde. ¿Será que este es el tiempo de orar más intensamente? ¿Y será que algún hermano, puede que alguno, aquí no sé, yo creo que aquí ninguno, pero puede que alguno en alguna parte, será que estando pegado del internet y de su celular, de su tablet, puede estar aquí y orando al mismo tiempo? No, es que el Señor está buscando es adoradores, pero buscando también oradores. Y el Señor quiere saber a dónde es que están los oradores. ¿A dónde están los oradores? Adorar al Señor, rico, hasta llora uno su rato, sintiendo la presencia del Señor. ¿Cierto que sí? Pero una cosa es adorarlo a Él como el Dios que es, hermoso y lindo. Otra cosa es yo meterme en una oración ferviente, en una oración intensa, porque necesitamos que el Señor Jesucristo favorezca cada día a su santa iglesia. Hermanos queridos, el diablo está haciendo esfuerzos grandes para que muchos hermanos de la iglesia se vayan, para que muchos hermanos en la iglesia se duerman, para que muchos predicadores se envanezcan. Es que son armas psicológicas que le llegan a la iglesia, ataques de armas psicológicas. Aquí no va a llegar nadie aquí con un arma de fuego, quieto todo el mundo, a ver, el cristiano se murió ya. No, aquí no va a pasar eso. Aquí lo que va a entrar es un arma llamada vanidad. Aquí lo que entra es un arma llamada envanecimiento. Aquí lo que entra es un arma llamada eso de que nos conformamos. Aquí lo que va a llegar, hermanos, un arma es de que qué necesidad tenemos de orar tanto, y que la palabra se va atrás y llenamos los cultos con muchas otras cosas. Hermano, son armas del enemigo para debilitar la vida de muchos cristianos. Pero el Señor está buscando en los que todavía nos queda un tiempito, está buscando no que sepa manejar el internet, aunque mi hermano lo está manejando muy bien allí. A ver, hermano, pero usted es un hombre consagrado, ¿sí o no? Yo lo vi aquí hablando con propiedad.
con propiedad cristiana. Que Dios lo bendiga y lo ayude, porque usted sabe, culto es culto, Jesucristo es Jesucristo y mi oficio es mi oficio. Hay que ser legales en eso también, ¿sí o no? Yo digo, es el que teniendo el tiempo lo inviertes, vea, le arde aquí. Hermanos, el Señor busca en usted y en mí un sí a la oración. Disculpe, hermano, vea, yo me voy a tomar un traguito de agua, se me secó la garganta. Ya esta garganta no da. ¿Ah? Tomemos agüita. Ahora sí da. Ya la lubricamos un poquito. Entonces, hermanos, el compromiso está ahí. Está ahí. Oiga, y hermano, ¿usted por qué está orando tanto? Lo veo orando más. ¿Tiene problemas? No, yo no tengo problemas. Yo oro porque amo a la iglesia. Hermano, porque estás llegando más temprano y estás más metido, hermano, y te veo diferente. Es que necesito ser un orador, alguien que esté entre esta hermosa iglesia y esa plenitud de Jesucristo. Hermano, y entonces, no, lo que pasa es que yo conozco de los ataques del diablo. Lo que pasa es que yo conozco de las arremetidas del enemigo y esto se puede contrarrestar solamente en oración. Amén. Hay un ejemplo bíblico bonito, hermanos. Un ejemplo bíblico muy bonito y lo encontramos, digamos, en la oración que hizo Daniel. Ustedes han leído esa oración, ¿cierto? La han estudiado. Es muy bonita. Daniel fue un hombre deportado a Babilonia del rey Nabucodonosor. Lo llevó preso allá con otros jóvenes. Y Daniel, Misael, Ananías y Azarías. Ustedes sabían esos nombres, ¿cierto? Porque el otro dice, no, Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego. Esos son nombres de ídolos paganos. Pero Daniel, Misael, Ananías y Azarías era el grupito, eran 4, ¿sí o no? Entonces Daniel era un hombre que no solamente estaba pegadito de la mano de Dios, sino pegadito de las profecías. Porque cuando usted y yo decimos que somos cristianos, es porque estamos pegaditos de la palabra. Hay por ahí como 3 amenes. Está bueno eso, ¿sí o no, hermano? Entonces, hermano, cuando yo digo yo soy cristiano y amo a Jesucristo, es porque estoy pegadito de esta palabra mirando la perfecta ley. ¿Qué me dice aquí? ¿Qué me dice aquí? ¿Y qué me dice por aquí? Eso hacía Daniel. El Señor ya había salvado a Daniel de un poco de cosas allá, le había dado gracia y Daniel sabía que Dios tenía. Y Daniel estaba pegadito analizando, según el profeta Jeremías, que era el antecesor de Ezequiel, unos añitos antes. Y él estaba estudiando acerca de los 70 años de cautiverio. Y él miraba en una forma atenta, dice la Biblia. En el primer año de Darío, rey, hijo del rey Asuero, que Daniel estaba todavía en Babilonia, él se propuso atentamente, ¿cómo dije? Atentamente mirar cuál era la profecía y vio que estaba por terminarse y empezó a orarle al Señor. Señor Jehová, empezó a hablarle a él y él dice 2 veces: nuestra es la culpa, nuestro pecado, tuya es la misericordia, de nosotros es la confusión de nuestro rostro. Porque él veía que venían cosas no para él estaba bien allá con el rey, era para ese pueblo de Israel, era para el pueblo de Israel. ¿Ah? Es como decir algo, hermanos, como decir algo aquí entre nosotros. Vea, el pastor nombra una junta local, ¿cierto? Y resulta de que entre los miembros de una junta local hay un hermano que es de más oración y Dios le muestra: hombre, en tal sector de la iglesia se presenta tal y tal problemita, ¿sí o no? Entonces el diácono, sin decirle nada a nadie, empieza a orar para que el Señor quite ese problemita, ¿sí o no? De pronto el pastor lo ve y dice: hermano fulano, diácono de la iglesia, mano derecha del pastor,
¿tenés una petición ante Dios? Sí, hermano. Lo que pasa es que hay esto y esto y esto, y tenemos que clamar que Dios favorezca a esos hermanos. Eso hacía Daniel. Él miraba atentamente qué era lo que estaba pasando con la profecía de los 70 años de cautiverio que estaban por terminar, y empezó a orar. Y él se metió dentro del pueblo diciendo: hemos pecado, hemos hecho impíamente, cuando era un hombre de santidad. Entonces, hermanos, aquí nosotros oramos, no porque el pastor, nuestro hermano, nos diga: vamos a orar, amén, hermano, bajen la mano, bajamos la mano. No, aquí no somos muñequitos, aquí somos cristianos que tenemos vea, hermanos, tenemos conocimiento de la necesidad de orar siempre sin desmayar y de no hacerlo por competencia. Al Señor no le importan las competencias. Por allá en una vereda, por Buenaventura, llegó un pastor nuevo a una congregación, un hombre joven así, fuerte. Los jóvenes son muy fuertes. A ver, ¿a dónde están los jóvenes fuertes? Amén, gloria a Dios. 33 años a lo más. Entonces llegó un pastor joven y convocó a un ayuno. El hombre se sintió bien convocando a un ayuno a la iglesia, sí, un grupo bueno. El pastor: ¿y a dónde es el ayuno? En tal finca. Se iban a ir a una finca que tenía un solar grande, un patio grande, y allá vamos a ofrecer el ayuno de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Eso está bien, desde que sale el sol hasta que pone el sol. Se fueron al ayuno, todo el mundo se arrodilló a orar. Cuando empieza un ayuno, todo el mundo se arrodilla, ¿cierto que sí? Hoy por hoy prenden celulares, prenden grabadorcitas, y unas cantan bonito, otras chillan, y uno se le pierde el hilo de la oración por escuchar. Allá fue a orar. Como a la hora, el pastor ya se sintió cansado y levantó la mirada y vio que habían como 3 hermanitos todavía arrodillados, y dijo: no, yo como pastor debo estar arrodillado hasta que se levanten todos, y yo de último, ¿sí o no? Yo de último. Y bueno, pasó otra hora, levantó la mirada, 2 hermanos de rodillas. No me puedo levantar todavía, pero él ya no sentía ganas de orar. Él sentía un cansancio enorme, puesto que levantaba la mirada, los otros están clavados ahí. 4 horas de rodillas, y levantó la mirada un anciano en un rinconcito, vea, así, quieto. Y el pastor volvió y se quedó, dijo: hasta que ese anciano no se pare, yo no me paro. Hermanos, yo le hago una pregunta: ¿qué oración estaba haciendo el pastor? Un hombre joven, no tenía muchas experiencias. Hermanos, 5 de la tarde, vea, ese hombre se retorcía, puso pañuelo, se arrecostaba, y ese anciano, vea, quietecito. 6 de la tarde, el anciano se levantó sonriente, gloria a Dios. Qué día tan lindo, de 6 a 6 de rodillas en la presencia de mi Dios. Se levantó también el pastor: denme la mano, por favor. Y el pastor fue honesto. Los hermanos se daban cuenta de lo que estaba pasando. Y él llamó al anciano: hágame el favor de venir, hermano, usted fue, ¿qué le pasó? Y yo: no, hermano, es que yo me arrodillo, yo le entrego lo que soy, es a Jesucristo. Yo por el cuerpo no me preocupo, yo estoy adorándole a Él. Y los hermanos le dijeron al pastor: pastor, lo que pasa es que el hermano es así. La oración de él son 12 horas de rodillas, es el único. Y muchos pastores han hecho lo mismo, de que no se paran hasta que él no se para, y ahí quedan, ¿sí o no? Entonces, hermanos, no es orar por quedar bien, ni es orar por ganarle al otro, ni es orar por esto o aquello, es orar por la necesidad de orar.
Oraste un minuto, pero con fe, Dios te tiene en cuenta ese minuto. Pero oraste media horita, Dios te tiene en cuenta la media hora. Y si a la hora estás cansado, levántate de ahí, porque de ahí empezás a pelear con tu misma debilidad. Entonces el Señor nos está diciendo, van a orar tanto tiempo. Van a orar tanto tiempo. El Señor le dijo a los discípulos, no han podido orar siquiera una hora conmigo, una horita, una. Y el Señor oraba toda la noche. Y él le decía, él se iba al monte a orar. 4 de la tarde ya está el Señor subiendo para el monte a orar. Y por la mañana se aparecía ante los discípulos. ¿A dónde estaba él? Orando en un monte. Él no se iba para la casa a dormir. La Biblia no registra eso de que llegó el Señor donde María arregló la cama, tendió la cobija y se acostó. Bíblicamente eso no existe. Hermano, el Señor dice que oremos conscientemente, con conocimiento de la necesidad de la iglesia. Amén. ¿Cuántos hemos elevado oraciones por el hermano Jorge? Hemos orado por él. Hemos orado por él. Pero a ver, ¿cuántos hemos elevado por él una rogativa? Una rogativa, gracias por los amenes. Sí, Señor. Hermano, eso es lo que el Señor quiere, que desde nuestro corazón, ¿sabe una cosa? Se cansará nuestro cuerpo, se cansarán nuestras coyunturas, pero nuestro espíritu no se cansa. Nuestro espíritu no se cansa. Ese está fortalecido en el poder del Espíritu Santo. Hermanos, puede ser que subamos una loma y terminemos agotados, pero déjenme decirle, las ganas de seguir caminando no se nos han quitado. Están ahí las ganas de llegar a donde queremos llegar. Con Jesucristo, de la mano de Él, felices con esa hermosa compañía, vamos a llegar, hermanos, hasta el final, siempre triunfantes, siempre triunfantes. Grábatelo aquí, con Jesucristo yo voy siempre triunfante. Amén. A ver, hermanos, ¿dónde está ese adorador? Un adorador que le dé la gloria a Jesús. Aleluya. ¿Y a dónde están los oradores? Es que el Señor nos llama ahora a, sin dejar de ser sus adoradores, ser sus más fieles oradores. El diablo está así, vea. Quiere coger la iglesia a trincherarla, vea. A trincherar la iglesia ya, quietecito. No se me avive, no estudie, no vaya tanto a culto, no ore, hable mal de los hermanos, eche billete falso en la ofrenda, no se me acerque al alfolí. Eso es lo que el diablo quiere. A las jóvenes así, preciosas de la iglesia, el diablo les dice, bueno, vístase más altico para que le vea la pierna, para que me entretenga el hermano de allí, para que el hermano le vea la rodillita y no ore ya queda con esa imagen ahí. Hermano, el diablo está trabajando, pero la iglesia está orando. Amén. Jesucristo va a venir por la iglesia y se la va a llevar, y el diablo y todos los de él aquí se van a quedar, y nosotros nos vamos con el Señor. Hermanos queridos, ¿está bueno el compromiso o no? No hay sino un solo compromiso. Nos comprometemos con el Señor Jesús a ser hermanos que oramos fervientemente, que oramos con conocimiento, porque esta iglesia hermosa tiene que seguir adelante de la mano del Señor. Amadísimos hermanos, la paz de Jesucristo sea con todos ahora y siempre. Agradezco a Dios haber podido estar en esta tarde compartiendo un llamado, una invitación a mis amados hermanos. Vamos a estar ahí orando, clamando, suplicando por el bien de todo. Hermana, la paz de Cristo, Dios la bendiga, hermana. Amén, hermana. Amén.